nuevamente, bienvenidos a un tiempo más con el Señor. Bendigo sus vidas, bendigo este maravilloso tiempo que estamos compartiendo juntos en la presencia del Señor. Gracias al Dios de los cielos porque hasta aquí nos ha ayudado. Hemos llegado por su gracia, por su favor, por su misericordia. Y déjeme decirte algo, todo está muy bien y todo va a estar muy bien. Vine a anunciarte de parte del Señor de que todas las cosas están en el orden correcto y que a pesar que el enemigo intenta, el Dios Todopoderoso es el que al fin y al cabo va a establecer su bendita voluntad. ¿Cómo está usted? Deseo se encuentren muy bien, en bendición. Le envío mi abrazo, mi afecto, le envío mi bendición en el poder, en la autoridad del nombre de Jesús el Señor. Y yo creo que allá en casa alguien debería estar diciendo amén. Esta es la mañana que hizo el Señor, así que vamos conmigo, por favor, empecemos como siempre tenemos que empezar. Padre, Señor, te damos gracias en este bendito día, por este tiempo, Señor, por esta transmisión, por un tiempo de búsqueda, un tiempo para acercarnos delante de tu trono, Señor, y decirte que tú eres nuestro Dios, que contigo, Señor, estamos seguros, por lo tanto, gracias. Hoy estamos, Dios mío, exaltando el nombre de Jesús, quien una vez más confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que es el Hijo del Dios Santo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Creemos que tú, oh Dios Todopoderoso, lo has levantado a través de la obra de tu Santo Espíritu de entre los muertos, que resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y hoy está sentado a la diestra del trono del Dios Todopoderoso. Hoy declaramos, Jesús, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el que rige cada paso. Gracias, Jesús, por esta bendita mañana, porque eres tú el que ha traído provisión. Eres tú, Jesús, el que ha garantizado, el que ha establecido para favor nuestro que todas las cosas se comporten y operen para que el propósito del Santo Dios sea cumplido en nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a cada hombre, cada mujer que se encuentra conectado, se va a conectar posteriormente. Dios mío, establezco a través de la fe y a través de la oración, Dios Todopoderoso, que esta palabra va a producir en ellos el querer como el hacer por tu bendita voluntad. Así lo hará conmigo también. Y que esta palabra no va a encontrar impedimento, no va a encontrar oposición, sino que será una palabra que penetre hasta partir el alma y el espíritu, Señor, que produzca el fruto que tú quieres que sea producido en nuestras vidas. Hoy yo confieso, Señor, con mi boca, que ninguna arma forjada en contra nuestra, ni de tus hijos, ni de mi familia, y en mi vida, Señor, ninguna arma forjada en contra nuestra puede prosperar. Ninguna lengua que se levante en juicio, Dios mío, va a poder, Dios mío, tener efectividad alguna en contra nuestra. Hoy yo renuncio juntamente con tus hijos, Señor, a toda distracción, a todo cansancio, a todo sueño, a toda enfermedad. Renunciamos a toda obra del enemigo, a todo lo que ha querido ser levantado, enviado, lanzado en contra nuestra. Aquello que ya sea programadamente, oh Dios mío, en el acto, quiera el enemigo poner o interponer para quitar, robar esa bendición, la bendición de tu palabra y de tu espíritu. Todo eso, Señor, lo alejamos de nuestra vida, lo cancelamos, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. Hoy, Dios mío, rechazamos todo aquello que vino, Señor, para robar, matar y destruir. Todo aquello que vino, Dios mío, a cercenar tu propósito en nuestra vida y lo que se ha acercado, Dios Todopoderoso, para intentar que nosotros abandonemos el camino. Todo eso lo rechazamos. Rechazamos el estupor, rechazamos las distracciones, rechazamos, Señor, y aún ahuyentamos esas espirituales aves del cielo que quieren o intentarán o intentan o están intentando robar la semilla que en esta mañana, Señor, en esta mañana tu Espíritu esté trayendo, implantando en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y en esta bendita y poderosa mañana yo declaro, junto con aquellos que tengan el entendimiento para hacerlo, que en mi vida, en lo que soy y en lo que represento, el cielo gobierna en el poder, en la autoridad de su majestad, el Rey Jesús. Y en casa alguien tiene que decir amén. Vamos, iniciamos. Qué bueno estar con usted en esta hora. Qué bueno estar acompañándonos unos a otros para tener un tiempo de bendición, un tiempo de visitación. Hemos venido hablando a lo largo de 2-3 semanas acerca del nombre
el nombre de Jesús. Y no solamente con un sentido didáctico académico, no, créalo que no ese es el sentido, sino es traer de la manera sencilla en que lo estamos haciendo, traer el entendimiento y la profundidad para podernos entonces mover en aguas profundas, para entonces poder avanzar de acuerdo al propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. Creo que esta es una mañana extraordinaria, un día extraordinario. Y te anuncio, te va a ir bien. ¿Alguien lo recibe? Amén. Amén y amén. Hablamos la semana anterior sobre el envío de los 70, los cuales al regresar vinieron con éxito. Y no solamente trajeron éxito, trajeron la alegría y trajeron el testimonio. Testimonio de lo que había sucedido cuando ellos usaron el nombre de Jesús. Y no solamente la alegría fue porque vieron el resultado de la encomienda del Señor Jesús, sino que se dieron cuenta que el nombre de Jesús estaba para más. Jesús les dijo, vayan, sanen enfermos, entren a los lugares donde los hospeden, coman lo que tengan que comer y bien, pues así lo hicieron, pero utilizaron el nombre en algún momento. Utilizaron el nombre para echar fuera demonios, echaron el nombre para avanzar en las profundidades del Espíritu en contra de las obras de las tinieblas. ¿Y qué creen? Las tinieblas obedecieron. Los demonios tuvieron que retroceder, tuvieron que irse, y para ellos esto fue maravilloso. Así no era la primera vez que ellos habían sido testigos de ello. Lo habían visto 1000 veces con Jesús, y lo habían visto ya días atrás con los 12 apóstoles, los 12 discípulos que fueron primeramente enviados en una tarea, una misión similar a esta, salvo que a aquellos 12, por lo menos registra el texto, sí se les había dado autoridad directa para echar fuera demonios, pero a ellos, a los 70, que venían de alguna manera en el escalón siguiente, detrás de los 12, se les dio poder y autoridad para algunas cosas, pero Jesús nunca mencionó, al menos escrito no está, de que se les hubiera enviado a echar fuera demonios. Y al regresar le dijeron, Jesús, ¿qué crees? En tu nombre los demonios se sujetaban, en tu nombre echamos fuera demonios. Y ese es el texto que nos trae a esta hora para iniciar por ahí. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y este sujetan, tienes que entenderlo. Sujetan tiene que ver con una sujeción a la autoridad. Escuche, una sujeción a la autoridad. ¿Para qué se sujetan? Para lo que los 70 quisieran y para lo que tú y yo así dispongamos. Ya sea para echarlos fuera, ya sea para sacarlos de un territorio, sacarlos de una persona, sacarlos de un lugar, ya sea para anular sus obras, ya sea para cancelar sus envíos, se sujetan. Y esto lo tenemos que entender, porque si te estoy hablando del nombre, tenemos que entender que hablar del nombre sin hablar de la autoridad y por consiguiente, escuché la frase, y por consiguiente del poder, no tendría sentido. Les decía días atrás que el asunto es que las personas buscan el poder. Las personas normalmente cuando son bañadas por por alguna influencia positiva, que les dice busque del Señor, busque del Espíritu, busque del poder, lo que le van a decir, Espíritu Santo, dame poder, dame dones, dame autoridad. Sí, todo eso está bien, pero no existe el poder sin la autoridad. Es más, lo que deberíamos estar buscando en el nombre no es el poder, lo que deberíamos estar buscando en el nombre es la autoridad. Y una vez que la autoridad se nos revele, una vez que la autoridad nos cobije, que nos rodee, una vez que la autoridad nos sea revelada en el corazón y nosotros podamos partir de ese punto de partida, valga la redundancia, ¿cuál? Que en el nombre de Jesús se nos ha dado autoridad. Con esa autoridad lo que se nos faculta y de aquellas cosas que vamos a poder hacer, pues van a proyectar, van a formar, van a crear, van a manifestar el poder. Entonces, poder no es lo que se nos da autoridad para evidenciar el poder. Suena sencillo, pero solamente entender este pequeño juego de palabras, querido, te va a dar mayor entendimiento para que te muevas en el mundo espiritual, para que tu vida entonces sí sea una vida más que como alguien más que vencedor. Entonces volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Entonces no es que se nos sujetan por ser buenos, no se nos sujetan porque soy alguien que asisto a una congregación, se nos sujetan en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo voy a usar el nombre de Jesús. Ahora, demonios, recuerde, querido, estamos hablando del reino de la muerte, el cual no solamente la jefatura es el enemigo, el adversario, sino que todo el andamiaje de seres que lo ponen y lo ejecutan para que el reino de la muerte opere, pues son los demonios. Entonces aquí incluyo enfermedad, aquí incluyo división, aquí incluyo separación, estragos, incluyo cualquier cosa que venga a matar, a robar y a destruir tu vida, tu bendición, lo que tú eres y lo que tú representas en Jesús. De esa forma, entonces entendemos que se nos sujetan en tu nombre. Ellos tuvieron claridad de qué se trataba. Ellos no dijeron, mira Jesús, nos dimos cuenta que los demonios se iban porque de nosotros salió un tremendo poder. Ellos tuvieron claridad. Dentro de su inmadurez, de aquel momento le dijeron, Jesús, llegamos a esta conclusión. Tú nos enviaste a sanar y efectivamente sanamos. El sanar a los enfermos era un asunto quizás más sencillo. Escuche lo que le estoy diciendo. Primero es la sanidad al nivel de los 70, antes que echar fuera demonios. Escuche, entonces ellos decían, Señor, sanamos enfermos, lo cual no nos sorprende porque tú nos enviaste. De hecho, ellos no le dieron el informe a Jesús diciendo cuántos sidosos, cuántos cancerosos, cuántos leprosos, cuántos con dolor de cabeza. Ellos no llegaron con ese informe. Eso lo daban ya por entendido. Si Jesús nos dijo que sanemos enfermos, ya está hecho. Pero nunca nos dijo echen demonios. Por lo tanto, ellos llegan diciéndole, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tuvieron el entendimiento que el elemento detonante fue el utilizar el nombre de Jesús. Y cuando digo el nombre, como he hablado 1, 2, 3 semanas atrás, no es tan solo la mención de las 5 letras que conforman el nombre de Jesús o las letras que conformaban, las letras del alefato que conformaban el nombre de Yeshua o Yoshua, o las letras griegas que lo conformaban, independientemente cuál fuera el mecanismo que se haya utilizado para mencionar el nombre. Por eso, a veces, a pesar que, como le digo, Yoshua es el nombre verdadero de Jesús, lo entendemos un poco más claro como Yeshua, que es el más conocido, ese es el verdadero nombre. La transliteración lo convertimos en Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos Yeshua o Jesús? Mire, yo no sé, para mí él se llama Yeshua, pero no te imaginas cuántos demonios he echado fuera en el nombre de Jesús. Lo cual nos sugiere, nos da a entender que sí es el nombre, pero no la conformación de las letras del nombre, o sea, el sonido específico en inglés, en español, en griego, en hebreo. Es la revelación de quien cargaba ese nombre, de lo que hizo y de lo que conquistó. Porque bien, y le voy a decir algo, y no entre en pánico por lo que le voy a decir, porque como todo funciona en fe y en revelación, pudiera ser que en algún momento yo le vaya a decir a un demonio, yo te echo fuera en nombre de mi Salvador. E igual se diría, sí, pero usted no dijo Jesús, no dijo Yeshua, no dijo Joshua, no dijo. Querido, entiende, el nombre bien usado, cuando tenemos la revelación de todo su trasfondo, pues es un golpe letal. Pero aún no utilizando el nombre, las 5 letras de Jesús que conforman el nombre de Jesús, solamente con hacer mención de Él, de mi Salvador, de mi Redentor, de mi Señor, con solo decir, te echo fuera en el nombre de mi Señor, los enemigos saben de quién yo estoy hablando. Y con esto no estoy desvirtuando el nombre, no me malinterprete, por favor. Lo que estoy dando a entender es más bien la tesis para darte a comprender que no es simplemente repetir el nombre, es la revelación de lo que Él hizo, de lo que Él conquistó. Y por cuanto sé lo que Él hizo, lo que Él conquistó, sé la autoridad que se le dio. Por lo tanto, Él dijo, esta es la autoridad que comparto contigo, úsala. De tal manera, al enemigo que yo vencí, ahora tú no tienes que ir a vencerlo, solamente notifícale que vas de parte del que ya lo venció. Entonces, entender el nombre es maravilloso. Ahora, por supuesto que hay que mencionar el nombre. Tan solo te estoy poniendo ese ejemplo para darte a entender que no es la suma de las letras, sino es la revelación de todo lo que hay. Te contaba la historia de los hijos de Exeba, que simplemente en aquel momento
le dijeron al endemoniado, a los demonios del endemoniado: vete en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y usted conoce la historia. El problema de utilizar el nombre en la ilegalidad, y se utiliza el nombre ilegal cuando no tengo la revelación de Él, ni siquiera Él es mi Salvador. Entonces ahí nos metemos, o la gente se metería en un problema. Mira, le voy a decir algo que normalmente no se dice, pero te lo voy a decir. Hay un conflicto, hay un problema cuando la gente, así sean hijos de Dios, utilizan o invocan el nombre sin tener la fe, la autoridad, la certeza de que lo que están haciendo va a tener resultados. Porque cada vez que el nombre es mencionado, las tinieblas se activan y dicen: alguien mencionó, alguien invocó el nombre, vamos a ver de qué se trata. Si huimos y le hacemos caso, o si simplemente lo desnudamos como los hijos de aquel hombre. Eso sucede y sigue sucediendo actualmente. Ese texto no está allí por estar por allí. Ese texto está reflejando una verdad. De tal forma que el nombre hay que utilizarlo con entendimiento. Ya llega el momento de estar utilizando el nombre de Jesús para cualquier cosa. Cosas que, si bien es cierto, podríamos decir no hacen daño, porque estamos diciendo en el nombre de Jesús que este almuerzo que estoy preparando me quede sabroso. Está bien, pero hemos desvirtuado mucho el nombre de Jesús porque lo utilizamos para cosas intrascendentes, aunque está bien utilizarlo, repito. Lo que quiero llamar la atención es que nos hemos habituado a utilizar el nombre de Jesús para todo lo cotidiano de la vida, pero cuando llega el momento de utilizar el nombre de Jesús para manifestar la autoridad, la cual da como producto residual el poder que evidencia que Jesús venció, pues ahí nos quedamos cortos. Entonces ellos le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nos dimos cuenta que fue a la mención de tu nombre, porque ciertamente, Señor, estábamos sanando enfermos, lo que tú nos dijiste, pero en el momento que alguno se manifestaba, alguien por ahí de nosotros le dijo: mira, cállate en el nombre de Jesús, y se cayó. Y de pronto quisimos ir más allá y le dijimos: vete en el nombre de Jesús, y se fue. Y nos dimos cuenta con uno, con dos, con tres, que cuando le mencionábamos tu nombre, no solamente temblaban, no solamente se amedrentaban, sino que obedecían nuestras instrucciones. Jesús sonriente le dice, el sonriente lo agrego yo, les decía: chicos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, entre otras cosas que quiere decir lo que Jesús estaba diciendo. Mira, fue un chasquido de los dedos y cayó a tierra, ni siquiera pudo poner resistencia. Yo lo vi caer como un rayo. Lo miré y mi padre lo miró y le dijo: mas tú derribado eres hasta el Seol. Y no había terminado mi padre de decir la expresión cuando ya había caído. Jesús dice: yo lo vi caer como un rayo. Y aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, ¿qué es lo maravilloso acá? Que esta es la comisión de Jesús. Aquí Jesús les dijo: les voy a dar el poder y la autoridad para echar demonios. Antes lo echaron porque se les reveló, encontraron la autoridad de mi nombre. Y entienda, era el Jesús que todavía no había sido glorificado. Imagínate en tu caso y en el mío, que el Jesús que está en nuestro corazón, el que está a la diestra del Padre, es el Jesús que ya venció a todo el sistema demoníaco de tinieblas, al sistema de la muerte. Imagínate la potencia que debe haber o debería estar fluyendo a través de tu vida, a través de mi vida, cuando invocamos el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuál es el asunto? Es que aquellos eran los discípulos, aquellos eran los apóstoles, aquella fue la iglesia del primer siglo, estos fueron los discípulos los apóstoles del Cordero. Querido, Jesús todavía no se había impartido, todavía la gloria, la unción, la majestad estaba en Él, en Jesús. Todavía no había sido impartido a los hombres, todavía no había sido dado el elemento del aposento alto, el Espíritu no había venido, todavía Jesús no había dicho que sobre ellos les era dada la autoridad, ni siquiera a Jesús se le había otorgado el nombre que es sobre todo un nombre posterior a la resurrección. Y imagínate todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué nos ha sucedido? Mira, el problema, el grave problema es que esa palabrita tan de moda a veces, que algunos entienden, otros no han entendido. El problema es que un paradigma alcanzó al pueblo, alcanzó a la iglesia, y en ese paradigma lo que heredamos es el discurso correcto, pero ausente de la autoridad para expresarlo en poder. Entonces, como les decía la semana pasada, la gente se salva, la gente acepta a Jesús, llega a las iglesias, pero en las congregaciones, esas que llamamos iglesia, en las congregaciones se cantan salmos, se cantan himnos, se alaba a Dios, se adora, se predica la palabra, se entregan los diezmos y las ofrendas,
ofrendas que le pertenecen al Señor, se ora un tiempo, se abraza, al final a veces venden algo que comer y se convierte eso en el círculo de influencia, se convierte en eso en lo que para nosotros lo decodificamos como la forma de hacer iglesia. ¿Alguien está acá? Pero, ¿qué es lo que sucede? Entonces no hay cabida para el poder. Normalmente discursos de alguna manera tímidos, de alguna manera tibios, de alguna forma discursos que están intentando darle gracias a Dios, que están listos para empezar a ministrar milagros, pero ante la ausencia de fe, de revelación o de valentía, no pasamos más allá, quizás por el temor de que no suceda nada y quedar en evidencia. Yo no sé cuál sea el punto, pero entonces la gente toma ese paradigma como el estatus de su vida y por lo tanto no transiciona. Por eso es que tú te das cuenta, amado del Señor, que hay congregaciones y hay congregaciones. Algunas tú las ves que aman al Señor y el Señor los ama a ellos, pero de un corte más religioso, más conservador. Otros pues de un corte más profético, más avivado. Otros que tienen un fundamento escritural y hay una maestría que se está manifestando allí en cuanto a la enseñanza. Y la gente, los que se congregan en esos lugares, aprenden a moverse en la unción, en el paradigma de esa congregación. Y si en esa congregación, en ese lugar, hay ausencia de la manifestación de la autoridad de Jesús, la cual, estoy repitiéndolo una y otra vez, se traduce en poder, pues la gente aprende a eso. La gente lo que aprende es la escuela que se le está modelando y la que se le está enseñando. Es más, voy a corregir. La gente va a aprender la escuela que le enseñan medianamente, pero la que más van a aprender es la escuela que se le está modelando. Espero darme a entender con esto. Entonces, ellos le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por tanto, ese por tanto lo incluyo. Por tanto, y aquí os doy potestad de hollar, pisotear bajo la planta de tus pies, de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda, no sé si algunos saben qué significa la palabra toda, yo se lo voy a decir. La palabra toda significa, exacto, bien dicho, significa toda, bien Ana Yancy. La palabra toda significa toda, fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira, esta declaración debería ser el grito de guerra nuestro. Sin embargo, te das cuenta que la gente dice: uy, yo no me meto en guerra espiritual, yo no me meto a orar, yo no me meto mucho en la iglesia, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a involucrar mucho en la congregación, porque después el enemigo se me levanta y la cosa se pone peor. Querido, dice Jesús: yo te doy poder y autoridad para que tú oyes al enemigo, para que tú lo venzas, para que tú vengas y manifiestes mi autoridad sobre el enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, toda. Y nada te dañará. Entonces, este debería convertir como en el lema de guerra nuestro, lo cual deberíamos una y otra vez estárselo diciendo al enemigo: enemigo, ni te atrevas, porque yo sé lo que ha sido legislado desde la boca del Maestro. Mi Señor y mi Libertador, el que te venció, dice que se me dio el poder y la autoridad para pisotearte, para vencerte, para hacerte retroceder, para devolverte al lugar donde tú correspondes y mereces. Pero a mí nada me pasará. Este debe ser el grito de guerra. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús. Ahora le voy a dar la experiencia práctica del uso del nombre de Jesús. Jesús no está diciendo: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará si lo hacen en mi nombre. No dijo si lo hacen en mi nombre. Usted lee que diga si lo hacen en mi nombre o si lo hacen en el nombre de Jesús. No lo dice. Pero el que dijo esto es Jesús. Por lo tanto, esta palabra tiene la potencia. Así yo no diga en el nombre de Jesús, lo dijo Jesús. Yo le digo al enemigo: nada me pasará. Yo tengo autoridad sobre ti para pisotearte, para pisarte la cabeza. Tengo autoridad sobre toda fuerza tuya, enemigo, y a mí nada me pasará. Y puedo agregar: de parte de Jesús. Jesús lo dijo, Jesús me lo encargó. Jesús fue el que me soltó la palabra. Jesús fue el que me dio su autoridad. Jesús me soltó, me liberó su unción. Jesús fue el que dijo que Él me daba la potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Oíme bien, Satanás, Jesús fue el que me lo dijo.
Eso significa en el nombre de Jesús. Cuando yo vengo de parte de Jesús, cuando he sido encomendado por parte de Jesús, cuando Jesús me ha dado una encomienda, me ha dado un asignamiento, eso es cuando yo vengo en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, por lo que Él conquistó, por lo que a Él se le atribuyó, por la majestad y la corona que a Él se le otorgó, por el nombre que a Él le fue adjudicado sobre todo nombre de parte del Dios Todopoderoso. Él me dio el poder y la autoridad. Por lo tanto, yo no vengo solamente a recitarte 5 letras, yo vengo a decirte en el nombre, en la autoridad, en los méritos, en la potencia, en el envío, con el consentimiento, con el respaldo, con la gloria de mi Jesús. Yo vengo contra ti, enemigo. Yo vengo contra ti, enfermedad. Yo vengo contra ti, circunstancia. Yo vengo respaldado y enviado por el que te venció. Eso significa el nombre de Jesús, y no tan solamente la mención de las 5 letras que conforman el nombre de Jesús y una tilde. No sé si alguien está conmigo en esta bendita mañana. Entonces, te voy a hablar de algunos, vamos a ver, de algunos textos bíblicos, 1, 2, no sé cuántos me va a dar tiempo. Dice la palabra bendita del Señor. Vamos a ver, quiero ponerte una antesala a lo que te voy a decir. Hace unos años atrás, estábamos en Cielos Abiertos, 2, 3 años, y les hice mención algo muy parecido a lo que te acabo de hablar, que aquel Jesús que está encomendando a los 70 a echar fuera demonios era el Jesús que todavía no se había acostado en el madero, todavía no había llenado de gloria el madero. Es el Jesús que aún no había resucitado, por lo tanto todavía no se había presentado delante del anciano de días para que se le diera todo honor y toda gloria. Y aún así, la impartición de esa sustancia bendita provocó que aquellos hombres empezaran a trastornar todos los lugares donde iban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios. Te decía, imagínate, nosotros, que el que tenemos es al Cristo impartido, al Jesús que venció, al que se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Imagínate nosotros cuando ya es por legalidad que se estableció en el documento escrito, la palabra, que Jesús venció. Y el juez justo, el que estaba sentado en el trono, lo estableció y dijo: Jesús vencedor. Le levantó la mano y el enemigo estaba tumbado en el piso. Jesús venció. Bueno, algo muy parecido es lo que te voy a decir. Los demonios con los cuales los discípulos se enfrentaron, por utilizar un término, enfrentar, aunque está mal utilizado. Porque enfrentar equivale a una oposición, muchas veces en equidad de fuerza. Y no necesariamente. El problema es que mientras estemos todavía pensando que la antítesis de Dios es Satanás, estamos en problemas. Dicho en otras palabras, mientras sigamos creyendo que el contrario de Dios es Satanás, estamos en problemas, estamos equivocados. Satanás no es el contrario de Dios. Satanás tan solo es una pequeñísima mancha de suciedad que está por ahí en algún lado, que no es rival para el Dios Todopoderoso. No es rival, tienes que entenderlo. Porque en la ley de los antónimos me ponen siempre a Satanás contrario a Dios, el infierno. De alguna manera ponen el infierno como la antítesis del cielo. Mire, nada más abominable que decir eso, pero lo decimos. Como si a un lado tenemos al cielo y al otro lado el infierno, querido. Bueno, el infierno no se ha estrenado, empecemos por allí. Y va a ser un lugar destinado para Satanás y sus demonios. El cielo está lleno de la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces lo que te estoy hablando son de conceptos caídos que manejamos aquellos que nos llamamos iglesia o pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que heredamos, como te dije antes, fue simple y sencillamente una cultura un tanto caída o al menos mestiza, un mestizaje entre palabra, luz y revelación, y genética caída y un poco de mentiras del diablo a través de la religión. Entonces ese paradigma, al ser heredado, pues creemos que es eso. No es eso. Ahora, ¿qué es lo que a uno le preocupa? ¿Por qué la gente es más sensible a la presencia demoníaca? Al menos en la práctica, pero esa no es
Esa no es la realidad, no debería ser la realidad. Porque la gente es más sensible a las presencias demoníacas, presencias demoníacas o presencias angelicales. Dejémoslo ahí entre demonios y ángeles. ¿Por qué la gente es más sensible? Algunos dicen, es que sentí que Satanás estaba ahí. No, querido, si Satanás aparece ahí se te cae la peluca. Es más sensible a las fuerzas de las tinieblas que a las fuerzas de la luz. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo temor cuando se queda solo en casa, o cuando pasa por cierto lugar de la casa, cuando está en un lugar abierto, solo, al aire libre, en la noche. ¿Por qué no tenemos más conciencia de la luz? Deberíamos tener más conciencia que su palabra, la palabra del Dios Todopoderoso dice que Él acampa alrededor de mí y me defiende. Debería tener más conciencia que sus ángeles me cuidan para que no tropiece. Yo debería tener más conciencia que Él va delante mío como poderoso gigante y que Él cubre mi retaguardia. Yo debería tener conciencia de que Él es castillo y torre fortificada contra el enemigo. Debería tener más conciencia de que Él con sus plumas, que Él me abriga, me cubre, que bajo su sombra yo estoy protegido y seguro. Yo debería tener más conciencia que dentro de mí está el Santo Espíritu de Dios, el que produce la luz que disipa tinieblas, por Jesús el Señor. Yo debería tener conciencia que mi corazón se convirtió en el asiento donde mora Jesús. Yo debería tener conciencia que soy un hijo de Dios y que la luz disipa las tinieblas. Yo debería tener conciencia que en el nombre de Jesús yo puedo tener al enemigo bajo la planta de mis pies y hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Yo debería tener conciencia que fue Jesús el que me lo dijo. Por lo tanto, yo vengo en su nombre, de parte de Jesús, por los méritos de Jesús, respaldado por Jesús, enviado por Jesús, facultado por Jesús y auspiciado por el Dios Todopoderoso, el cual selló en la bendita palabra como una legalidad que yo tengo la autoridad para manifestar el poder. Pero sin embargo la gente sigue temblando. Es que siento que aquí asusta. Querido, ¿qué nos pasa? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó? ¿Acaso te sentaste a la sombra del árbol que te dije que no tocaras, que no comieras, que no estuvieras expuesto a esa enseñanza? ¿Quién te enseñó eso? Iglesia, tenemos que volver a la palabra, a la revelación, porque entonces no vamos a tener la autoridad para manifestar el poder, no vamos a tener la fe para evidenciar el creer de nuestro corazón. Por eso te estoy hablando del nombre, porque a pesar que lo que te estoy hablando, pues puede ser muy sabido por cada uno de ustedes. Algunos dicen, sí, pero eso yo no me lo sé. Querido, te lo puedes saber por teoría. Yo estoy en el nombre de Jesús, así lo creo, así lo declaro y por la autoridad, así lo confieso. Autoridad en su nombre, la cual me confirió a mí, que yo lo estoy haciendo desde una posición revelacional. Que se te revele el nombre, que se te revele la potencia del nombre. Entonces, así es el enemigo. Vamos a ver. Imagínense los dos polos. Número uno, Jesús no había sido glorificado, no había vencido todo el sistema demoníaco de la muerte y a Satanás en la cruz. No había resucitado para que fuera evidente que en Jesús no hubo pecado ni mancha. No había sido llevado delante del Señor Padre Dios Todopoderoso para que se le diera todo el poder y autoridad por legalidad y por méritos propios. Y aún así hacía esto. Y aunado a eso, que el que estaba allí al frente, que era el enemigo, Satanás y los demonios, número uno, ellos estaban legales. Satanás estaba legal porque se le había entregado la autoridad. Adán se la entregó. Estaba legal porque, como siempre pongo por ejemplo, cuando la tentación de Jesús allá en el desierto, el enemigo lo llevó a aquel lugar alto y le dijo, mira todos los reinos de la tierra, todos te los doy, si tú postrado me adoras. Jesús le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás, punto. Pero a pesar que Jesús le dice la palabra, Jesús nunca lo contradijo, nunca le dijo, mira Satanás, estás equivocado, todo esto es de mi Padre o esto es mío. No, nunca lo dijo. ¿Por qué? Porque por legalidad a Satanás se le había conferido ese derecho cuando se dio el intercambio, cuando Adán le entregó la capacidad de gobierno, de señorío y de sojuzgar a Satanás, y Satanás le entregó a Adán como intercambio sus vestiduras viles de muerte. Y entró el pecado en el mundo y el hombre empezó a ser caído, fue sacado del Edén. Y ese fue el momento donde el Dios Todopoderoso dijo, bueno, pues empieza la cuenta regresiva hasta el día que se manifieste mi Hijo en la tierra y nuevamente venga a pisarle la cabeza a Satanás y devolverle la autoridad a mis hijos. Pero no se había acostado Jesús en la cruz, lo cual significa que los demonios todavía estaban legales.
Entonces Jesús nunca contradice a Satanás. Cuando Satanás dijo, estos reinos te doy. Sí, Satanás los legislaba, los gobernaba, pero las cosas cambiaron. Entonces era un Jesús que no se le había dado la plena autoridad, y era un demonio que tenía toda la autoridad y legalidad. Pero en la cruz se invirtieron los papeles. En la resurrección quedó mucho más evidente, pero en la coronación, querido, por legalidad y por oficio, fue sellado, fue establecido en papel legal y presentado ante las autoridades competentes, el trono del Dios Todopoderoso, que ahora por legalidad Jesús tenía imperio, poder sobre el imperio, sobre todo lo que se mueve, principados, potestades, sobre gobernadores de las tinieblas, sobre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que a este Jesús se le dio todo el poder. Se le declaró que ante su nombre toda rodilla tenía que doblarse delante de él, todo, absolutamente todo, tiene que rendirse y obedecer, porque es Jesús el vencedor, el glorioso, Jesús el que no perdió, el que no fracasó, Jesús el que coronó, Jesús el que trajo la victoria, el que manifestó la gloria, el que evidenció que Satanás había sido vencido junto con el imperio de la muerte. Jesús el que fue coronado de bienes, de favores, de gracia, de misericordia. Jesús el Señor, y se le dio el más exquisito, más maravilloso nombre. Y si tú estás comprendiendo, así sea un 1% de lo que está hablando el Espíritu del Señor en esta mañana, con un 1%, con una fracción de un 1%, te debería alcanzar para vivir en esta bendita tierra de los vivientes como alguien que es más que vencedor en Cristo, más que vencedor en su victoria, más que vencedor por sus méritos, más que vencedor por su poder. Jesús, aún no coronado, peleando con un enemigo legal, pero allí en la cruz, en la resurrección y en la coronación se invirtieron los papeles. Ahora es el Jesús que tiene todo poder, toda autoridad y todo señorío, todo gobierno contra un enemigo vencido y derrotado, que legalmente y en el texto sagrado el Dios de los cielos dijo: escríbase, el enemigo vencido está. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? No pudiste detener al Rey de Gloria. Jesús le arrebató las llaves del abismo a Satanás, venció a la muerte, venció a la enfermedad. Por eso cuando mencionamos la llaga, y esto será otro tema para otro día, no es la mención, no es la frase, no es decir por la llaga de Cristo Jesús, no es la frase, es la revelación de lo que eso está significando. Es tener la revelación de que cada dolor, cada golpe, cada pedazo de piel que le fue arrancado, cada molécula de su piel que fue desmembrada, cada azote, cada golpe, cada bofetada, cada penetración de los espinos, cada vez que su cuerpo fue traspasado, eso significó dolor. Significó que su cuerpo empezara en tormento. Solamente, y mira, los que saben de lo que estoy hablando, solamente el penetrar el cráneo, las espinas o la corona de espinas, eso automáticamente va a producir una infección. Una infección es que empieza a darse, empieza a enfermar, empieza a producir que la carne entre en una batalla. Yo me imagino los benditos glóbulos blancos de Jesús. Y a veces yo me pregunto, vamos a ver, ¿se habrá defendido Jesús aún hasta con los glóbulos blancos? Su sacrificio fue tan perfecto. Esto no lo dice la Biblia, y no me tildes de no sé qué. Pero en mi fe, en mi entendimiento, a veces me dan ganas de pensar que aún las defensas propias del cuerpo en ese momento negaron defender el cuerpo. Porque Él se entregó todo por amor. La Biblia no lo dice, esto lo siente mi espíritu. El cuerpo de Jesús empezó a enfermar, producto de heridas, de azotes. Mira, cualquier herida expuesta, tú sabes que empieza la infección y empieza la piel alrededor a inflamar. Máxime cuando son azotes, la piel se inflama, la piel empieza a adolecerse. El dolor que Él sufrió, ese o esas cosas que te estoy mencionando, entre tan solo algunas de las muchas que son, ese es el derecho legal para utilizar, si cabe el término, la frase por la llaga de Jesús.
Por eso es que la gente ora por los enfermos, los enfermos no se sanan, porque simplemente por la llaga de Jesús se sano, por la llaga de Jesús se sano. Bueno, hablemos, ¿qué te estás refiriendo? Pero cuando tu corazón sabe, por revelación, no por información. Eso es muy diferente, nótalo. Por revelación, cuando sabes que Jesús llevó el dolor, en ese momento, cualquier dolor que esté en tu cuerpo está ilegal, porque es un intercambio. Así que yo le puedo hablar al dolor que está en tu cuerpo, a tu enfermedad, hasta eso está mal dicho, a la enfermedad que irrumpió ilegalmente en tu cuerpo. Algunos dicen, es que mire, yo padezco las enfermedades que yo padezco, mis enfermedades. No, querido, hasta yo creo que eso vamos a tener que empezar a corregir. Así culturalmente estemos muy habituados a hablar de esa forma. Enfermedad, dolor y tormento, todo azote, todo flagelo, todo lo que vino a maltratar el cuerpo físico y aún el corazón cuando se trata de enfermedad del alma. Jesús ya pagó. Jesús llevó mi dolor. Jesús llevó esta enfermedad. Jesús lo llevó todo cautivo a la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo lo que está afectando tu cuerpo, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, en el nombre de Jesús, enfermedad de dolencia, apártate de las vidas de los hijos de Dios ahora, por el poder, la autoridad, los méritos, la potencia de Jesús, mi Señor, mi sanador, mi libertador. Entonces no se trata tan solo de repetir un nombre o una frase. Se trata de cuando lo que está detrás del nombre o de la frase se revela a mi corazón. Repito, no como información, sino como el creer de mi corazón. Alguien dice amén. En 1 Pedro dice la palabra, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos. Voy de nuevo. Quien habiendo subido, está refiriéndose al Señor Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él, solo a él, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a ver, todo, ángeles, autoridades y potestades están sujetos a él. Lo puedo entender como que es ejércitos angelicales, autoridades que están establecidos en el reino de los cielos, y potestades, sí, pero como la palabra no hace ninguna diferenciación, lo puedo llevar al nivel general. Ángeles, los ángeles de Dios, de luz, y los ángeles caídos, demonios. Autoridades en el reino, autoridades de las tinieblas, las potestades, todo, dice la palabra, están sujetos a él, están sujetos a su autoridad, están sujetos a él. Sí, pero eso es a él, es a Jesús. Bueno, resulta que a ese Jesús al que se le sujetó todo, dijo que ahora él te daba el poder, el derecho y la autoridad para usar su nombre con revelación, con entendimiento y con legalidad, para que las obras que Jesús hizo, tú las puedas hacer y aún mayores. Alguien está aquí en este bendito día conectado. Yo no sé, yo no te puedo ver. Hoy es diferente como cuando transmito a las 5 de la mañana, que a veces veo los nombres. Ahora no, ahora es otro tipo de cámara el que está de frente a mí. No sé quiénes están allí. Solamente sé que hay alguien al otro lado del receptor. Pues a ti te está hablando el Espíritu en esta mañana, te está diciendo, hijo, despierta, que esta palabra penetre hasta tu corazón, que esta palabra te faculte, te active, que te active la revelación, que esta palabra te empodere para que entonces tú empieces a moverte en una dimensión diferente de autoridad, porque si tú descubres la autoridad del nombre, entonces automáticamente se te otorga el derecho de manifestar el poder. Alguien tiene que oír lo que está hablando el Espíritu esta mañana. Claro que hay beneficios, hay derechos legales que nos asisten. Porque una cosa es que tú me escuches decirlo, aunque tú sabes que la palabra lo dice, pero hay beneficios y derechos legales que nos asisten en esta obra. Voy a leerte algo que está en el libro de Juan, capítulo 16. Lo conoces muy bien y es uno de los textos que la gente menciona con mayor rapidez.
Es uno de los textos que la gente se aprende con mayor frecuencia entre los primeros textos. Lástima que no han entendido de qué se trata. Y lo digo con respeto, porque se requiere, como he enseñado un día de estos, para venir y manifestar una verdad hay que desarraigar una mentira. Juan 16:23 dice, en aquel día, aquí está hablando el maestro, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y aquí tengo ganas de tomar este verso 23 y empezar a sacarle un poquito de cosas de lo que dice entre renglones. En aquel día no me preguntaréis nada, y quizá podría ponerlo en esta mañana o en este día de este tamaño y decirte, parafraseando lo que Jesús dice, mira, cuando llegue el momento, no tendrás que estar acudiendo a mí a ver si sí o si no, a ver si se puede o no se puede. En aquel momento, si se te revela mi nombre, de cierto te digo, de veritas, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús tiene muchos calificativos. Para todos nosotros creo que hay palabras que lo definen. Una de ellas, palabras, y lo cual nos lleva a que esta palabra tiene una sustancia, por supuesto. Una de ellas, quizás la más entendida, es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador, es mi Redentor. Claro, porque estas atienden a mi necesidad. Salvo Rey, que le estoy dando la honra, el honor. Entonces, de cierto te digo que cuanto pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No es decirle, Padre, en el nombre de Jesús, J-E-S-U-S, punto. No es eso. Todo lo que le pidas al Padre, por mis méritos revelados, por la autoridad que les estoy dando, la que les estoy impartiendo, que ustedes reciben por revelación en su corazón, no como información a su mente, no como el remo de desesperación con el cual intentan salir del mar tempestuoso con una pequeña barca en tiempos de tragedia, sino con la revelación, con total certeza y total autoridad, que al darles mi nombre para que vayan al Padre y pidan algo en mi nombre, los cielos de los cielos ni siquiera se lo van a retener. De ustedes es. Por eso Jesús decía, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, querido. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Vamos, no estoy viendo lo que está pasando, pero siento que están muy silenciosos. Hace días los vengo notando, tanto a las 5 de la mañana empezaron silenciosos. Declare la palabra que te voy a pedir, lo hago desde mi derecho legal de pedir y recibir. De acuerdo al derecho y la herencia que Jesús, mi Señor, me otorgó. Yo soy consciente de que lo que te pido es totalmente posible. Desde la revelación que tengo de la obra consumada y la autoridad de su majestad, mi Señor, el Rey Jesús. ¡Boom! Poder de Dios se manifiesta. Cuando esto, no es repetir esto, lo que quiero decir es que esto debería ser la sustancia condensada en una declaración que sale de tu boca y la mía, cuando decimos en el nombre de Jesús. Esto, ese famoso en el nombre de Jesús, esto es lo que debería estar diciendo sin decirlo. Esto es lo que debería estar confesando sin confesarlo. Esto es lo que debería estar manando nuestro corazón sin ni siquiera que mi mente piense una sola palabra de estas. Ya que por automático, cada vez que menciono el nombre de Jesús, esto ya yo lo sé. Te estoy hablando algo poderoso, así te lo estoy enseñando en nivel muy plano. No voy a seguir más, lo dejo hasta aquí. Que se nos revele, que se te revele el nombre. Que se te revele el nombre. Porque si fuera tan sencillo como utilizar el nombre compuesto por 5 letras y una tilde, señores, no habría necesidad en la tierra. Se te tiene que revelar el nombre.
No utilicemos, dice la palabra, no utilizar el nombre del Señor en vano. Sí, pero eso del Antiguo Testamento, está hablando al Eterno, al Padre, pues rige para Jesús. Ya es hora que hasta es necesario sacar el nombre de Jesús de chistes. Y no digo que sean malos, lo que digo es que estás pervirtiendo un nombre poderoso. Y te estás acostumbrando a utilizar el nombre que abre todas las puertas del mundo. O puedes cerrar todas las que tienen que ser cerradas. Lo estás utilizando para cosas intrascendentes. Y tu mismo corazón, tu misma conciencia, tu mismo espíritu se acostumbra a que el nombre de Jesús es un juego. Cuando confiesas el nombre de Jesús, que se te revele su obra, que se te revele lo que Él hizo por ti y lo que hizo por mí. Que se te revele el nombre, que se te revele el nombre. Yo creo que para los efectos, con lo que te he hablado 2-3 semanas, ya tenemos que entender a dónde nos está llevando el Espíritu Santo. Pero la otra semana te vuelvo a hablar y voy a profundizar en el nombre, 1, 2, 3, 4 semanas más. Pero ¿por qué si ya yo entendí, querido? Te lo voy a explicar ya que lo preguntas. Porque la palabra es más cortante que espada de 2 filos, que penetra y separa el alma del espíritu, separa al hombre natural del hombre espiritual y empieza a empoderar tu espíritu para que tu espíritu crea. Y entre más palabra te sea revelada, entre más palabra te sea enviada, entre más palabra penetre tu corazón, querido, vas a ir creciendo en fe. Y máxime cuando esta palabra, la fuente que la está declarando, la cree, la vive y por lo tanto la ve manifestada en su vida. Te estoy hablando de legalidad. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús que lo llena todo. Padre, yo oro en esta bendita mañana, Señor, para que esta palabra, Señor, no solamente, Señor, penetre el oído físico de tus hijos, sino que esta palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, sea llevada al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos. Y que aquellos que se están exponiendo en este tiempo, Señor, a esta transmisión, puedan recibir en su corazón los códigos, la decodificación de lo que sus oídos escuchan, la decodificación, el lenguaje del Espíritu. Y que se cumpla entonces lo que Jesús decía. A algunos les hablo de esta manera para que aún oyendo no entiendan, pero a ustedes me place revelarles cada misterio, cada palabra. Porque ahora son mis amigos, ahora son cercanos a mí. A ustedes no les hablo en parábola, les hablo con claridad, pero es necesario que el que tenga oídos para oír, oiga. Por supuesto que no estaba hablando de oídos físicos, estaba hablando de aquellos hombres y mujeres que por misericordia y bondad del cielo, mas también por actos de búsqueda, de consagración, de amar la presencia, de obedecer la palabra, han ido conquistando los méritos, las rayitas que los tienen en una posición donde ya pueden oír con claridad los misterios y no tan solo con los oídos, palabras simples en español. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque con esta sencillez y simplicidad el Espíritu Santo ha hablado muchos códigos que son importantes. Y si tú no los atrapaste en tu corazón, no intentes ejecutarlos con tu mente, porque volvemos a pervertir el derecho, la justicia y el juicio del nombre de Jesús. Empieza más bien a orar para que el Señor te revele su nombre, para que el Señor te revele el poder que hay detrás del nombre y que te revele maravillosamente la misericordia, la gracia, lo afortunado, los bienaventurados que hemos sido, porque Él y a Él se le plació otorgarnos su nombre para que lo utilicemos para alabanza de su nombre, para bendición nuestra y bendición de los demás. Que se te revele el nombre. Si se te revela el nombre, querido, bienvenido al club. Señales, prodigios, milagros, sanidades, unción para pudrir yugos, te van a seguir. Las evidencias serán claras de que has entrado a la dimensión que un día se perdió, donde
Tu llamado es a gobernar, a señorear, a sojuzgar y a llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Dios tuyo. Nos vemos mañana, 5 de la mañana en punto, en un nuevo amanecer. Que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de su majestad, el Rey Jesús. Amén.